nacido en un hogar cristiano? ¿Pueden levantar la mano? ¿En un hogar cristiano? Muy bien, muy bien. Cuando hablo en un lugar cristiano no me refiero a... Yo nací en una familia católica, pero no entendían el Evangelio de Cristo, no entendían la muerte en la cruz, no entendían el plan de salvación. A eso me refería. Y entonces ¿y por qué pregunto eso? Porque los que por la voluntad del Señor tuvimos la bendición de no nacer en un hogar cristiano, el mensaje de salvación nos coge de una forma diferente en algunos aspectos. No digo que sea una regla. Y entonces eso viene a colación porque precisamente el título de la prédica de hoy pues es que la puerta está abierta, pero que muchas veces nuestros corazones están cerrados. Pero fíjense que ya hemos visto en otras ocasiones que cuando hablamos del corazón es porque dice la palabra de Dios que del corazón mana la vida. Entonces podemos decir pues que nuestros corazones están cerrados y también por supuesto nuestras mentes están cerradas y luego toda nuestra concepción está cerrada. Como veremos, ahora que entremos en detalle y que leamos juntos la palabra de Dios en Isaías 53, la forma en la que Dios usó al profeta Isaías, pues es una forma como un mensajero, y comentan que es uno de los 4 profetas mayores, ¿verdad? Nos dicen incluso los historiadores que yo en su momento no lo tenía en cuenta, pero el profeta Isaías perteneció a una familia de la nobleza, de la aristocracia judía, cosa que es muy relevante porque tenía ciertas aptitudes, ciertas competencias para que también Dios lo usara, aunque Dios también dice en su palabra que Él puede usar a quien Él quiera, incluso a lo más despreciable del mundo para avergonzar a los sabios. Pero Isaías en lo particular tenía un cierto bagaje cultural, estaba preparado, digamos, tenía una cierta preparación. Y además de que era un noble, que era aristócrata, pues poca cosa, porque dicen los estudiosos de la Biblia que era familiar de un rey. ¿Sabemos de qué rey era familiar? ¿Isaías? Lo oí pero muy así, suavecito. Lo dudan, ¿no? Bueno, ¿de quién invita? No, Usías. Bueno, y el profeta Isaías, pues hace este anuncio profético, mesiánico, importante y trascendente para nosotros, porque al final lo más importante es recordar siempre el mensaje de Cristo, pero su muerte en la cruz y el mensaje de salvación. Lo más difícil para estos tiempos es que podamos hablar de este mensaje para los que no conocen y sobre todo los que no aceptan la idea de Dios. Y dicen que la mente contemporánea de nosotros hoy llega a ser difícil aceptar a un Dios humanizado como Cristo. Es decir, para la mente moderna, para la mente contemporánea, es muy difícil cuando alguno de nosotros llega al momento en el que se nos permite decir, no, Dios se humanizó, no dejó de ser Dios, habitó entre nosotros y murió para salvarte a ti y a mí. Esa pequeña idea, ese pequeño matiz, incluso se presenta a veces como un cierto derrotismo, porque nuestra concepción humana, un Dios poderoso, no puede ser que baje al nivel humano, pero que además sea derrotado, por así decirlo. Acabe de una forma humillante. O sea, la concepción humana, la concepción contemporánea, eso no lo entiende. Por eso dice la palabra de Dios y por eso es importante cuando nos compartimos mutuamente los mensajes, que dice que las cosas espirituales solamente pueden ser discernidas por medio del Espíritu Santo.
Por eso dice la palabra de Dios que muchas cosas que nosotros hoy recordaremos en Isaías 53, para el mundo son locura. Y son locura porque la forma en la que el mundo ve las cosas no es jamás como los que somos hijos de Dios las podemos ver. Y eso también nos dificulta la gran comisión a la hora de evangelizar. Porque hay muchas cosas que no podemos aterrizar con una facilidad que nos gustaría. Vamos a la palabra de Dios, vamos a Isaías 53, por favor. Vamos a leer seguidos todos y vamos siguiendo aquí. Yo leeré en la Biblia y ustedes van siguiendo en la pantalla. Isaías 53, del 1 al 12, ¿vale? Dice la palabra de nuestro Dios. Dice, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Está hablando el profeta Isaías. ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él ni hermosura. Le veremos más sin atractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto y como que escondimos de él el rostro. Fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Hasta estos primeros 9 versículos pararé un momento para compartirnos la siguiente reflexión. Hasta estos primeros 9 versículos, el profeta Isaías nos relata, nos recuerda, nos expone ¿cuál será el sufrimiento futuro del Señor Jesús? Algunos dicen que son aproximadamente 700 años desde que Isaías pronunciaba estas palabras. Y sin importar si fueron 700, 800 o 1000 años, lo más importante es que la forma en cómo el profeta Isaías expone el sufrimiento o la obra de salvación en la cruz están en estos primeros 9 versículos. Que incluso nos aportan adjetivos, sustantivos, acciones, características que van más allá de las cosas que nos narran algunos otros evangelios, o los 4 evangelios respecto a la muerte de Jesús. Pero fíjense cosas importantes que debemos recordar hoy para entender por qué, aun cuando la puerta está abierta, los corazones de las personas que aún no conocen al Señor se mantienen cerrados. Y incluso para que nuestros corazones, que entiendo yo ya están abiertos, se mantengan siempre dispuestos a servirle. Miren lo que dice la palabra de Dios en Juan 10:9. Dice, yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo. Y entrará y saldrá y hallará pastos. Este mensaje de Juan 10 ya era un mensaje que Isaías estaba compartiendo.
pero que Isaías fue advertido por el mismo Dios que no sería escuchado. Que no sería escuchado. Y muchas veces cuando nosotros en nuestro día a día queremos hablar acerca de Cristo, por lo que les he comentado, por cómo está el pensamiento contemporáneo y moderno, la gente dice, yo no quiero saber nada acerca de tu Dios. Pero el mensaje de Dios sigue vigente hoy en día. Jesús sigue siendo la puerta, el camino y la única entrada para la salvación. Dice, yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. Esa es una esperanza y es una certeza. Dice el profeta Isaías, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él y como raíz de tierra seca. Cuando el Señor Jesús vino a la tierra y se humanizó, en la época en la que el Señor Jesús nació, había prácticamente una debacle del pueblo israelita. Estaba dominado por los romanos. No había, fíjense esta afirmación, en los tiempos en los que Jesús nació, no había oportunidad que una persona con las características de Jesús pudiera aparecer. De hecho, para aquellos que afirman las falsas teorías de la evolución humana, nuestro Señor Jesús, que es Dios mismo humanizado, rompe con todos los esquemas de la evolución. O sea, la teoría de la evolución no puede jamás sustentar a una persona con las características de Jesús por lo diferente que él fue. Y no precisamente por la parte física, sino porque él fue un hombre perfecto, porque no pecó. El profeta Isaías lo que recuerda hoy, porque esta misma profecía que se cumplió también nos recuerda a nosotros cosas palpables. Porque en su momento el profeta Isaías a esa sociedad depravada, porque podemos decirle que en ese momento se trataba de una sociedad depravada, que estaba bajo el dominio de los romanos, estaba inundada de pecado. Y por eso Dios lo había elegido para que les advirtiera. Y les dijo, a pesar de que lo que dirás será verdad, no te escucharán. Pero hermanos, hoy también para nosotros, aunque no somos profetas ni pretendemos serlo, pero como miembros del cuerpo de Cristo y convidados a la gran comisión, también para nosotros hoy es esta palabra a la hora de compartir el evangelio. Muchas personas nos seguirán escuchándonos acerca de que Jesús es la puerta abierta. Muchas personas tendrán sus corazones cerrados, porque precisamente mientras exista el pecado, estos tiempos que Isaías advertía a Israel seguirán siendo vigentes hasta que el Señor venga. Por eso esta profecía de Isaías no la tendremos que ver lejana, sino tenemos que estarnos recordando la importancia del mensaje de salvación y de la cruz para nosotros y para los que aún no conocen de Cristo. Dice también que, como les he comentado, en el tiempo actual, en la forma de pensar contemporánea, y en esos entonces, Jesucristo no era físicamente atractivo. Pero más allá de eso, cuando volvemos a recordar el momento en la cruz, en la forma en que fue humillado, en la forma en que fue lesionado, eso no hace clic ni engancha con el mensaje de un Mesías, de un Salvador, de un Rey, sino todo lo contrario. Eso es algo que el mundo no acepta, no cree y que tampoco tiene en interés. Por eso dice, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto y como que escondimos de él su rostro. Fue menospreciado y no lo estimamos.
A veces olvidamos que la muerte en la cruz de nuestro Señor Jesucristo sí tuvo un precio. Es gratuita, porque no cuesta nada. La salvación es gratuita, pero el precio que el Señor Jesús pagó fue cargar el peso de todos y cada uno de nosotros. Y eso a veces también lo hemos aligerado, lo hemos menospreciado. Y en muchas ocasiones lo continuamos haciendo en nuestra actualidad. Dice, fue menospreciado y no lo estimamos, no lo valoramos, no le damos la importancia que eso conlleva. Y eso es algo que el profeta Isaías también les dijo al pueblo de Israel y que nos recuerda a nosotros esta noche. Ciertamente Él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros lo tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Y saben, muchas veces, hermanos, no solo eso no lo recordamos, sino no descansamos en esta afirmación. Si el Señor Jesús ya carga con toda esa culpa, con toda esa preocupación, con toda esa desesperación, con toda esa agonía que humanamente cada uno de nosotros se enfrenta en el día a día, ¿por qué no hemos aprendido a descansar en Él? ¿Por qué no hemos aprendido a recordar esa obra en la cruz como la oportunidad que tenemos cada día de poder descansar en Cristo? De que Él lleve nuestras cargas, de que esa mochila a la que todos los días nos enganchamos cuando salimos de casa a nuestras diferentes actividades, no la dejamos descansar en Él. Ese es otro privilegio que tenemos los hijos de Dios y muchas veces tampoco lo aplicamos. Retomando, vemos que vivimos en un mundo con una ideología contemporánea que no puede dilucidar las cosas espirituales, pero nosotros sí. Vemos que esta promesa que Dios hizo por medio de Isaías fue cumplida y que para nosotros hoy en día es una esperanza que muchas veces tampoco aplicamos y olvidamos. Y que la forma en la que el Señor cargó nuestras enfermedades, pagó nuestros pecados, es un beneficio que todos los días debiéramos tener para descansar en Él de cada una de las cosas que nos afligen. No quiere decir que no nos enfermaremos, pero quiere decir que el Señor cargará esas preocupaciones y esos dolores que día a día nosotros llevamos. La cuarta cosa que les he compartido es que no debemos olvidar, como Isaías lo recuerda, que la salvación es gratuita, pero que eso no nos confunda con el hecho de que no ha tenido un precio, porque muchas veces lo que se nos es regalado no le damos la importancia ni el valor, lo subestimamos. Y eso es algo que nosotros como hijos de Dios debemos tener en cuenta, que el Señor, nuestro Dios, nos amó a grado tal que entregó a su único Hijo para que cada uno de nosotros hoy pudiéramos estar gozosos, pudiéramos estar contentos, pudiéramos estar motivados, sabiendo que estaremos en gloria con Él. Y esas cosas, para los que podemos discernirlas espiritualmente, deben ser gozo para nuestra alma, a pesar de las circunstancias en las que nos encontramos. A partir del versículo 10, dice, con todo eso Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá enaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos, no a todos, y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte, y fue contado con los pecadores,
habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Spurgeon, que es un cristiano y un pastor que ha dado mucha luz también al momento de compartir el evangelio, decía que en la actualidad, ya en estos tiempos más modernos, compartir el evangelio es complicado, pero que recordemos que después de la oscuridad viene siempre la luz. O sea, Jesucristo, en estos versículos que nos recuerda Isaías, nos dice que no solamente fue angustiado y afligido, sino que además lo fue hecho al costado de malhechores y de pecadores. O sea, no solamente fue humillado de forma física, sino también para que fuera no aceptado, para que fuera totalmente rechazado. Pero nosotros tenemos el privilegio de que la obra de Cristo es bendición para nuestra vida. Y eso es algo que el mundo no entiende. Ver el fruto de la aflicción en esa alma ahora permite que Dios, que ha puesto a Jesús a su diestra, también le dé con él juntamente todas las cosas. Y eso es también lo que nosotros tenemos como esperanza para la segunda venida de Cristo. El profeta Isaías finalmente, lo que nos recuerda en este capítulo, en estos 12 versículos, es que nuestro Dios tiene un plan perfecto para cada uno de nosotros. El hermano José Antonio nos comentaba cómo fue la primera vez que él aceptó a Cristo. Y muchas veces yo recuerdo que si bien yo no aventaba algunos flyers, algunos trípticos, sí que más de una vez rechacé el mensaje de algún amigo que me habló acerca de Jesús, acerca del evangelio. Incluso cuando yo asistí por primera vez a la iglesia, lo hice por mi esposa, por conocerla a ella, porque tenía algún interés personal en ella, pero yo tampoco conocía acerca de Jesús. Hoy que regresé a casa a México, y fue uno de los momentos más importantes para mí cuando leo Isaías 53, es que mi mamá siempre me dice, como parafraseando ese pasaje del eunuco etíope, me dice: hijo, pero yo cuando leo la Biblia, ya sé que te lo he preguntado muchas veces, pero cuando leo la Biblia no le entiendo. No, ¿cómo es que tú le entiendes? ¿Cómo es que me puedes compartir? Y le digo, mami, pues cuando vayas a abrir tu Biblia, tú cierra tus ojos y dile a Dios: Señor, permite que pueda entender lo que tú me quieres decir. Y te prometo que el Señor va a hablar a tu vida. Isaías 53, si lo vemos durante todos ese tiempo bíblico, y como les acabo de comentar, parafraseando al etíope, dicen que iba en ese carruaje el eunuco etíope, que era por cierto un funcionario de una reina, y dice que cuando regresaba y se encontró a Felipe, justamente estaba leyendo este pasaje acerca de Jesús, acerca del Mesías, y que le dijo: ¿quién me lo puede explicar? ¿Quién hay que me lo pueda decir? Y todavía le dijo: ¿y este pasaje que estoy leyendo habla acerca de Isaías o habla acerca de Jesús? Y Felipe, como muchos de nosotros hoy podemos estar llamados, rompió por obra del Espíritu Santo ese corazón tal vez confundido, si no cerrado, del eunuco, pero confundido, y le predicó el evangelio de Cristo. Isaías 53 ya tenía cumplido un primer propósito en ese pasaje bíblico. Isaías 53 ya había cumplido un propósito en la vida de José Antonio, en mi vida y en la vida de cada uno de nosotros. Y Isaías 53,
cuando nos recuerda la persona de Cristo, su sufrimiento, su muerte, su resurrección y el plan de salvación que cada uno de nosotros hoy recuerda, es el motivo por el cual no podemos dejar de lado nuestra predicación del Evangelio. No podemos dejar de compartir acerca del Evangelio. A pesar del pensamiento contemporáneo, a pesar de que la humanidad no pueda discernir de forma espiritual, a pesar de todos los obstáculos que el enemigo nos ponga, Isaías 53 nos sigue recordando que la puerta está abierta a pesar de que los corazones estén cerrados. Y nosotros no hacemos la obra la hace el Espíritu Santo, pero nosotros sí que tenemos que salir todos los domingos y todos los días de nuestra casa con el deber no solamente de ser oidores, sino también de ser hacedores, de dar testimonio, pero de compartir el Evangelio, de compartir a otros acerca de quién es Cristo, de defender nuestra fe, de exponer la palabra, a pesar de todas las dudas y de todas las situaciones, porque hermanos, los tiempos de guerra también los estamos palpando. Esos tiempos de guerra y esa humanidad decadente de Isaías 53 la estamos viviendo. La guerra de Ucrania, que duraría 3 días, ya lleva 3 años. Las tensiones en el mundo en el que vivimos son evidentes y también tenemos que analizarlas a la luz de la palabra. ¿Con qué objetivo? Con que todos los días podamos reflejar a Cristo en nuestras vidas. Pero no podemos reflejar a Cristo en nuestras vidas si olvidamos cuál ha sido el plan de salvación, si olvidamos quién es Cristo y si olvidamos cómo es que Dios permitió que Él se humanizara, que no pecara y que pudiera darnos esa salvación gratuita, pero con un precio. Que no sigamos, cuando leemos esto, que no sigamos nosotros menospreciando, que no sigamos desestimando, que no sigamos desechando, que no sigamos fatigándonos, que no sigamos, desanimándonos. Animaos unos a otros y soportándonos unos a otros en amor. Todos los domingos venimos esperando que la palabra de Dios hable a mi vida y hable a vuestra vida. Algunos tenemos menos elocuencia o menos capacidades que otros, pero la palabra de Dios es viva y eficaz y dice que penetra hasta lo fondo de nuestras coyunturas. Y hoy la palabra de Dios en Isaías 53 nos habla de la preparación que Dios en la eternidad había destinado para que cada uno de nosotros que estamos aquí pudiéramos ser salvos. Si eso no es motivo de gozo y alegría, hermanos, ¿qué lo va a hacer entonces en nuestras vidas? ¿Qué es lo que realmente nos va a permitir compartir con nuestra familia que no es creyente este mensaje de salvación que nosotros ya vivimos, ya gozamos? Y es eso lo que yo quiero compartirles. El Señor sigue llamando a la puerta de todos nosotros. Algunos, los más afortunados, y así me siento, y así lo creo que cada uno de ustedes, es que ya somos sus hijos, y como hijos también somos coherederos, y que nos veremos en gloria eterna. Pero ¿qué pasa de todos aquellos que aún no conocen a Cristo? Nosotros estamos bien, estamos salvados, pero ¿qué de todos aquellos que aún no han aceptado? Nuestros padres, nuestros hijos, nuestros hermanos, nuestros vecinos, nuestros amigos, nuestros compañeros de trabajo. Isaías 53, también estamos apenas en el primer trimestre del año, también es una motivación para recordar a otros que la salvación está ahí para ellos. Y eso, hermanos, es nuestra tarea, es nuestro compromiso con el Señor y creo que debemos asumirlo. Y eso es lo que yo recojo de Isaías 53.
La puerta está abierta, los corazones están cerrados, pero nosotros tenemos también la gran comisión: compartir el regalo de salvación a todos los que aún no lo conocen. Dice, habiendo él llevado el pecado de muchos porque muchos son llamados y pocos los escogidos. Dice José Antonio, grande es la puerta que lleva a la perdición, pero estrecha la que lleva a la salvación. Pero la puerta está abierta. Así que, hermanos, oremos para que el Señor, durante toda nuestra vida, no solo esta semana, durante toda nuestra vida en nuestro caminar con Él, nos permita ser instrumentos, como a Isaías lo utilizó en la forma de profeta, que cada uno de nosotros seamos mensajeros de la persona de Cristo, pero del regalo de la salvación. No adoramos a un Dios muerto, no adoramos a un Dios débil, no adoramos a un Dios que no lo controla todo. Somos dignos adoradores en espíritu y en verdad si podemos transmitir también a otros el regalo de la salvación. ¿Cuál es el reto que nos ponemos esta semana? No solo orar por los que no conocen la palabra de Dios, sino poder actuar y compartir con alguno que tengamos al lado acerca de quién es Jesucristo. Y hoy nos recuerda el profeta Isaías: ¿quién creerá nuestro anuncio? ¿Sobre quién se habrá manifestado el brazo de Dios? El Señor es quien hace la conversión, pero ciertamente cada uno de nosotros somos llamados a llevar el mensaje de Cristo. Si esta noche el Señor ha hablado a tu corazón, es como lo hace conmigo, como me redarguye durante estas semanas, como me redarguyó durante todo este tiempo que no estuve en Andorra, te puedo compartir que nuestro Señor nos dará fuerzas para compartir a otros acerca del Evangelio y perfeccionándonos los que ya formamos parte de su pueblo, porque hasta que estemos plenamente con Él es como podremos estar completamente a la estatura de Cristo Jesús. Y es lo que quería compartir en esta noche. Así que les pido que inclinemos nuestros rostros y que oremos. Padre nuestro que estás en el cielo, Señor, ciertamente también en la actualidad nosotros nos descarriamos muchas veces como tus hijos y andamos como ovejas, pero tú, por medio de tu palabra, Señor, nos recuerdas quién es nuestro pastor, quién es la cabeza de tu iglesia. Gracias, Señor, porque adoramos a un Dios todopoderoso. Gracias porque sabemos que tienes un propósito para cada uno de nosotros. Te pedimos, Señor, que tu Espíritu Santo nos enseñe, como vimos en la vida de Jesucristo, a ser obedientes. Nuestro Señor Jesús fue obediente hasta la muerte, y muerte de cruz, Señor. Te pedimos que podamos valorar ese sacrificio, porque no hay nada más que nosotros podamos añadir ni hacer al plan de salvación que tú has tenido preparado por cada uno de nosotros que estamos aquí reunidos esta noche, Señor. Te damos gracias porque en medio de todas las dificultades, hoy pudimos destinar este tiempo para estar en tu casa. Gracias, Señor, por este tiempo en el que podemos hablar acerca de tu palabra. Te pido, Señor, que tu Espíritu Santo toque el corazón de cada uno de mis hermanos para que esa gran comisión a la que cada uno de nosotros, y en primer lugar yo, fuimos llamados, sea una realidad de nuestras vidas. Que podamos, cuando nos encontremos delante de ti, Señor, hacerlo como los versículos 10, 11 y 12, que podamos mostrar la satisfacción de ese propósito en nuestra vida de compartir el Evangelio como el Señor Jesús, que es nuestro ejemplo, nuestra guía, nuestro aliciente. Ahí está a donde debemos de poner nuestra vista y no apartarla ni a diestra ni a siniestra, Señor. Permite que sea una realidad y que nos fortalezca todos los días, durante la mañana al orar, durante la noche al descansar, Señor, que tú seas nuestro todo en todo. Que la obra en la cruz nos fortalezca y nos aviva hasta que el Señor Jesús regrese.
y que todos los domingos y todos los miércoles sean un momento también en el que podamos destinar ese tiempo para ti, ese tiempo de comunión entre nosotros, y que tú nos bendigas como tu pueblo y como tus hijos, Señor. Gracias por todas las cosas que nos das, por el trabajo que nos das, por el local donde nos permites reunirnos, por la vida, por que cumples las promesas de nuestro corazón, por los anhelos, por las pruebas también, Señor, por las enfermedades. Te damos gracias por los hermanos que aún cuando físicamente no están aquí, sabemos que en sus corazones y en sus mentes recuerdan que este es el día que tú preparaste para que fueras adorado. Cuídalos, Señor, allá donde estén. Trae a los que vienen en camino para que puedan llegar con bien a sus hogares. Quédate con cada uno de nosotros, Señor, y fortalécenos en ti y en tu palabra. A ti la honra, la gloria y la alabanza por todos los siglos, hasta el día de la eternidad, Señor. Amén.